¿Qué les parece si nos hacemos este hermoso proyecto para estos días? Vean qué belleza. Es una delicadeza. Bellísimo. Tejido con hilo muy barato. Ya les muestro cuál es. Ustedes deciden si lo hacen con el hilo más fino, pero de verdad este es un hilo 100% algodón, no mercerizado, pero me animo a llevarlo a cualquier parte. Así que bueno, a suscribir, comentar, si así lo ven suficiente, comenzamos. Vean qué bonito proyecto. Es un canesú cuello V. Vean, se los hice en papel. Ahí lo tenemos. Se repite cada 2 vueltas. Van a ver qué belleza. Y por último agregamos este punto. Y esto no tiene cosido. Aquí en esta prenda no hay nada cosido. Todo lo llevamos en una sola pieza. Luego hacemos el borde. Y por último las manguitas, por supuesto. Y hacemos el mismo detallito. Van a ver qué bonito este. El mismo detallito en las mangas que en los bordes. Vea cómo queda por detrás. También si lo quieren doblar así, ponerlo así, queda muy bonito. Es un punto muy rápido, económico y todo eso. ¿Ven? Bueno, lo he tejido con un ganchito número 3. Yo lo quería hacer en rojo. Si alguien lo hace en rojo o en blanco, que me lo pongan en la comunidad de ideas crocheritas para ver cómo se ve en ese tono. Bueno, aquí llevo otro proyecto con este tono y de verdad que ha sobrado de un cono. Esos conos son de 800 gramos. En Amazon los ofrecen, pero no es mercerizado. Pero les recomiendo que lo intenten. Es que yo me lo llevo a cualquier parte. Tiene su peso, está a 450 gramos. Si es un hilo mercerizado, se compran 400 gramos, talla mediana. Antes que se me olvide, esto es un canesú. Entonces tejemos 2 más, talla grande, 2 más, extra grande y extra grande, o lo contrario. De cuello estamos bastante bien. Este tono en beige también está muy bonito. Así que bueno, si me lo tejen en rojo, por ahí me lo ponen en la comunidad de Instagram. Y también se suscriben. Bueno, no sé cómo se dice eso. Se agregan a Instagram. Yo estoy comenzando con ese tema, así que bueno, si tienen, se agregan ahí y ahí nos podemos comunicar también mucho más fácil, como un WhatsApp, digamos. Bueno, así que 400, 450 gramos, depende si es más delgadito, mercerizado y todo ese tipo de cosas. Marcadores y tijeritas, por supuesto. Así que mis amores, con esto comenzamos y espero no falte nada y nos ponemos a tejerlo. Vean qué belleza, vean qué belleza. Yo esta puntadita la tuve en cuadrado, un cuadrito, que lo comparten en Pinterest. Yo dije, esta puntada es tan fácil y tan amable que vamos a convertirla en un canesú. Y más, un canesú cuello V que me han estado pidiendo. Vamos a hacer entonces un saquito y un vestido. El vestido va por separado ya que lleva aumentos en la cadera, disminución en la cintura. Lo vamos a hacer por separado. Así que bueno, este hilo 2.5 tejido con un ganchito del 3. ¿Eh? Y vamos a hacer 34 ojitos. 3 cadenitas y un punto alto que viene al inicio. 34 ojitos y así van a quedar las distribuciones. 1, 7, 14, 7 y 1. Más los rojos, que son los aumentos. ¿Ven? Entonces 34 ojitos vamos a hacer. Ya les pongo en centímetro que no lo tengo todavía. Ahí. Vamos a comenzar así. Facilísimo. Van a ver qué puntada más amable. 2 vueltitas y ya se comienza a repetir. Bueno, vamos a hacer 3 cadenas. 4. 4 por ser la primera. 1, 2, 3 y 4. Pasamos el hilo y venimos al primer punto de cadena y hacemos aquí un punto alto. Primer ojito. Y el único que va a quedar del frente. 1, 2 y ahora sí, nada más 3. Vamos y hacemos aquí un segundo ojito y de una vez
marcamos. Porque ya aquí comienza la división. Solo hemos dejado uno para el frente. Uno para el frente estaría bien para las tallas chica, mediana y grande. Extra grande, si quieren, dejan 2 ojitos. Nada más marcan en el tercero. Yo les dejo las divisiones para que lo vean ahí, tengan esas opciones. O si es un hilo más grueso, estaría bien. ¿Ok? Así que bueno, aquí vamos a hacer 7 ojitos libres. 1, 2, 3 cadenitas. En el 8 vamos a marcar. 1, ya no contamos la marquita, ¿verdad? Solo este aquí. 1, 2, aquí tenemos el número 7. El número 7, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libres. El número 8 le ponemos marquita. Y aquí ya sería la espalda. Ya vamos para la espalda. Así que entonces en la espalda me quedaría 14, que sería el doble de la parte del brazo. Y comenzamos haciendo igual, pero 14 ojitos. 1, aquí tenemos el ojito número 14 y en el 15 es que marcamos. En el 15, 14 ojitos, pero libres. 14 aquí, libres. Y otra vez, ya estamos del lado derecho, vamos a volver a repetir 7 ojitos. Y es que ya casi comenzamos la primera hilera. Aquí terminamos el ojito número 7. Y en el 8 ponemos la marquita. De nuevo. Dejando 7 libres, pero vamos a asegurarnos, ¿verdad? Una, este de marca no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 8 ponemos la marquita y en el frente dejamos nada más 1. ¿Sí? Más 1, vamos a comenzar la primera en un segundo. Antes vamos a medir 52 centímetros. 52 centímetros. Y vamos a comenzar entonces la primera. La primera es facilísima y la segunda más fácil. Esta sería la primera. 3 cadenitas, esos 2 puntos cerrados juntos, luego un ojito. Ay, qué bonito, va a ser un canezo de ojitos. Aquí llevamos esos 2 iguales y todos los demás van abiertos. Va uno solito en cada ojito, menos estos, porque aquí tenemos que hacer los aumentos para el cuello. Ahí lo tenemos. Entonces así. Vamos a entrar, vamos a abrir el ojito un poquito ahí y vamos a entrar aquí. Vamos a hacer un punto bajo, 1, 2 cadenas. ¿Bien? Entramos aquí y vamos a hacer un punto a medias. Volvemos a lazar el hilo y vamos al siguiente. Vamos y hacemos lo mismo 2 veces. Con la cadena serían 3. Y cerramos. Ahora
1, 2, 3 y aquí hacemos un ojito, pero lazando 1, 2, 3 hebras. Y pasando 3 hebras y aquí termino. Si ustedes lo quieren llevar, ya van a ver, desde aquí, sin cerrar, para volver a hacer los otros 3, está bien, pero yo por la segunda vuelta prefiero hacerlo cerrado aquí, de una vez, y voy al mismo ojito, mismo, y vamos a hacer 3 veces lo mismo. Para ir al aumento, vamos a repetir lo mismo. Cada vez para avanzar, tenemos que hacer este. Este es el más, el que tiene más trabajito. Imagínense el próximo, qué fácil es. Vamos al aumento y hacemos aquí 3 veces y cerramos juntos. 3 puntos altos cerrados juntos y de nuevo 3 cadenas. Hacemos aquí un ojito. Es un bolero de ojitos. Cerramos y volvemos a entrar también al mismo punto. Solo estos 2 ojitos van así y cada aumento también. Todos los demás van solo uno. Oh, cuando pasa esto es mejor volver de cero porque si no puede ser que quede uno falso y se vaya a soltar el tejido aunque avancemos. Cerramos y de nuevo seguimos con lo mismo el ojito, pero aquí tenemos que quedar así. Estos 2 ojitos quedan con 2. Aquí de cerquita y así vamos aumentando para el frente. Hasta cerrar el cuello V en el pecho. Y vamos. Ahora vamos al próximo ojito, pero con nada más 3 puntos cerrados juntos. Una vez. 1, 2, 3. Vamos al siguiente ojito. Este color es bien bonito. Hace días que no tejo con lila. 1, 2, 3. Y esta es la forma como vamos a avanzar en la vuelta número 1 y en la 3 y en la 5, porque se repite una y otra vez cada 2. ¿Ven? Entonces así de fácil. Vea cómo aquí hace la curvita ella solita. ¿Ve? Bueno, entonces así vamos a llegar a la próxima marquita y hacemos el aumento, que serían 2 de estos en un ojito. Aquí llegamos al aumento, que sería en el número 8, después del que ya hicimos antes. ¿Sí? 1, 2, 3. El famoso ojito. Si lo quieren hacer más inflado, sacan 2 veces. Y si no, nada más una. Volvemos al mismo. Y aquí tenemos ya un aumento y separación de el brazo izquierdo. Y otra vez. Ahora sería la espalda, que son 14 ojitos que tenemos. Ya iba a ser W, que tenemos que rellenar. 14, pero así solitos.
que me confundo porque aquí saco 3 veces y ahí es una. ¿Ven? Volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. 7 veces, pero aquí en la espalda 14. Aquí llegamos al aumento. Ya hice 14. En la número 15 hacemos el aumento y separación de una vez. Es que eso es lo bonito, lo que tanto gusta de los canesú, que de una vez ya estamos dividiendo espalda y brazos y todo eso. Qué bonito, es lo bonito, ¿verdad? Y este punto tan facilito, que nos da la oportunidad todas de hacer una prenda de vestir de su color preferido. Y aquí volvemos a rellenar estos 7 puntos y volvemos a repetir el aumento. ¿Mm? Fácil, ¿verdad? Y rápido y económico. Y queda calentito. El blanco ya lo tengo para unir la sisa, parte de abajo. Bueno, entonces llegamos aquí, hacemos el aumento y nos vemos aquí casi en el último puntito. Bueno, aquí llegamos al aumento del frente y último. Del frente derecho. Mismo punto. Yo creo que no hay mucho para perderse, ¿verdad? Con este punto, ya cuando le agarremos el toquecito. Igual para ir al último ojito, hacemos un ojito. Este último. Y aquí hacemos 2 también. 2 de 3 puntos cerrados juntos. 1, 2, 3. Bien, aquí terminamos la primera. Tenemos aquí la espalda, los bracitos y el frente. Por ahora, así de separado. Luego lo vamos a ir así uniendo y uniendo. Tenemos el primer aumento, se comienza a notar un poquitito y de una vez aquí vamos a levantar así para recordar las separaciones del punto V que llevamos. Y aquí se los muestro en la segunda, así. 5 cadenas. Y esto de aumentos. ¿Ven? Facilito, facilito. Vamos a la verde, número 2. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y hacemos aquí 1, 2. Pasamos el hilo y vamos al mismo punto. Mismo punto vamos a hacer un punto V por ser el aumento. Aquí. Bueno, debería de haber sido aquí, pero lo vamos a hacer así, ¿está bien? Así que ahora de separación entre V y V van a ir 2, bueno, entre punto y punto van a ir 2 cadenas. Y venimos en este que está aquí. Y hacemos un punto alto. 1, 2 cadenitas y aquí llegamos al aumento. En el aumento tenemos que hacer un punto V. 1, 2, mismo punto.
Ujú. Ahora, una, dos cadenitas y vamos del otro lado, aquí, en este, y hacemos un punto V de nuevo de 2 cadenitas de separación. En la primera ha quedado 2 puntos, o sea, una V. En el medio ya tenemos uno encima de este, y aquí en los aumentos estos dos que vamos a hacer en el futuro, las piñitas. Una, dos, y ahora en cada uno de ellos vamos a hacer un punto nada más. Uno, dos, uno, dos, encima de cada piñita vamos a hacer un punto, excepto en los aumentos. Por eso es importantísimo tener marquitas. Aquí tenemos que hacer los aumentos de nuevo. Igualmente, 2 cadenas para entrar aquí. Solo saltamos este ojito para hacer la otra V. Y lo saltamos haciendo 2 cadenitas. Una, dos. Vamos del otro lado y hacemos de nuevo punto V. 1, 2. Entre separaciones de las V's y separaciones de un punto y el otro siempre llevamos 2 cadenitas. ¿Ven? Si quiere, bueno, en el hilo pequeñito que esté más finito, pues yo lo voy marcando. Aquí no es tan necesario, pero sí es bueno recordar que aquí llevamos la dirección de los aumentos. La dirección de los aumentos es importante. No lo vayan a hacer acá, ¿verdad? Que se le olvide a uno y lo haga en otro lado y no entiende después por qué le sale como que la manga le queda más pequeña o más grande. Así. Entonces, esto. En la espalda, igualmente repetimos los mismos 14 puntos más los aumentos. En cada esquina hacemos lo mismo, 2 V's, cada una de ellas separada, o sea, separada por esas 2 cadenitas. Y aquí, esto es. Aquí llegamos al próximo aumento, igualmente. 2 puntitos, hacemos la V y 2 cadenas de separación. Para saltar el ojito, vamos del otro lado y hacemos lo mismo. Una, dos. Bueno, aquí les llego a la último aumento, 2 cadenitas. Vamos a esta parte y hacemos aquí punto V. 1, 2. Otro lado, hacemos lo mismo. 1, 2 y ya llegamos aquí a la última. Que hacemos nada más un punto. Saltamos el ojito, vamos a esta parte donde suben las 3 cadenitas y hacemos aquí el punto V mismo que hemos hecho al inicio. Recuerda que subimos con 5 cadenas, pues ahí. Aquí otra vez repetimos 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido y entramos aquí y hacemos, entramos en este mismo puntito y hacemos este punto. Cerramos, 1, 2, 3. Vamos a este siguiente punto, aquí nos quedan 2 y hacemos este mismo punto
1, 2, 3. Y vamos ahora en cada punto haciendo una piñita. 1, 2, 3. En cada punto vamos a hacer una piñita. Como el inicio, nada más que sí, en cada punto, no en el ojito. ¿Mm? En este vamos a hacer lo mismo. Ahí viene un nudillo, por dicha que me quedó para el otro lado. Tengo que limpiarlo. Así que 1, 2, 3. Vamos. Siguiente punto. 1, 2, 3. En el siguiente punto. Ya casi se los muestro para que lo vean más clarito. 1, 2, 3. Voy a salir para mostrárselos un momentito. Es en cada punto vamos a hacer uno. Y para salir hacemos un ojito. ¿Ven? Aquí tenemos un punto a cada punto. Ya casi limpio esto. Un punto de piñita en cada punto. En cada punto. ¿Eh? Si ustedes dicen, bueno, a mí me gustaría repetir o hacer el patrón a mi modo, que sería este aumento en las V's, pero sería mucho. Si ponemos solo una V aquí, sería distinto. Así que bueno, vamos, se le puede hacer bolsita en la espalda o así. La 3, aquí. La 3, prácticamente repitiendo, excepto que estamos haciendo esta parte aquí, pero bueno, es esta. Toda la vuelta. La 4 volvemos con las V's, la 5, la 6, la 7 y así todas las que necesitemos para llegar a la sisa. Vea cómo ya da la curvita de lo más bien. Así que vamos haciendo lo mismo en cada punto, un punto, y en los puntos de aumento, que no se les olvide, vamos a hacer lo mismo. Y van agarrando todo eso, toda la vuelta número 3. Bueno, vean qué bonito que se va formando. Vamos a volver a repetir los aumentos de aquí, porque ya son iguales. Vamos a repetirlo un poquito y también para marcar y recordar esa parte que es bastante importante, los aumentos. Entonces en cada punto ponemos una piñita. 1, 2, 3. Y vamos al siguiente, este que estoy haciendo. En la parte de adentro de la V y este también van a ser los futuros para los aumentos. Así que tener atención en esa parte y vamos a marcarlo para no olvidar que de una vez vamos a dar la vuelta y mismo terminando la 3,
e iniciando la número 4 juntos. ¿Ven? Estas dos, como la marca es pequeña, solo voy a ponerlo aquí para recordar esta parte donde van los aumentos. Los aumentos los estamos llevando solamente en las V's. Y es suficiente, queda bastante bien. Nos da la curva suficiente para las divisiones. Aquí llegamos a la última. Igualmente hacemos 2. 1, 2, 3. Hacemos también esta. Siempre para ir al otro, para ir a avanzar, digamos, tenemos que hacer esto. Y aquí tratamos de ver cómo se separan dos cadenitas. Muchas gracias a los comentarios, por los comentarios que ahí están llegando. Se los agradezco un montón. ¿Ven? Bueno, entonces así, igual que el inicio. ¿Ok? Volteamos de nuevo, que esta ya la estamos repitiendo. 3 cadenas, esta es la 2 y 2 de separación, que son las que acabamos de utilizar aquí. Y vamos al mismo punto, o si quieren en este espaciecito, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así, excepto en la parte que nos toca hacer aumento, este y este. Estamos así. En este y este nos toca hacer aumento. Y 1, 2, igualmente. Y en el próximo. 1, 2. Y ya seguimos con un punto en cada piñita. Otra vez. Pero recordar este detalle tan importante de los aumentos. ¿Sí? Estas dos, luego montamos este y estos dos quedan unidos de nuevo por estas dos V's. Otra vez volvemos a repetir las 5, que sería de nuevo esta, y la 6 la V, y así vamos creciendo este proyecto hasta llegar a la sisa. Bueno, así nos va quedando entonces. Ya estamos en el final de la número 4 y la 5, que se repite absolutamente ya, porque antes no tanto. Tenemos que hacer la U. Les puse la marquita igual para recordar que el de este lado con este lado, para hacer los aumentos en esta parte en la misma dirección, que nos quede parejito. 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir. Esta sería la número 3. 1, 2, 3. A veces me dicen, ¿por qué no repite todas? ¿Por qué no dice todas hasta la sisa? O sea, 10 o así. Es que el video se haría muy largo si yo repito hasta la sisa. Esta es muy fácil. Hay algunas que sí las repito un poquito más, pero esta es muy fácil. Es que en dos
cada dos se repite. No creo que no podamos llegar allá. Más, a veces me dicen de una vez, soy principiante, ¿por qué no llegas hasta el final? Me da ganas de decir sí, quiero, pero es que el video se hace larguísimo. Puedo hacer yo. Entonces, bueno, así. Entonces, ahora en cada punto, un punto de piñita. Bueno, aquí les llego, entonces ya tenemos aquí la esquinita de la V, igual, igual que la que hicimos antes. Tenía que añadir el hilo ahí y no me gustan esas partes que trato de que quede en el punto parte de atrás, que no se vea por el frente. ¿Ven? A veces desperdicio un poquito de hilo, pero es que necesito calcular que me quede en la parte de atrás. Bueno, entonces así es que vamos a seguir este canesú hasta unir la sisa, que nos vemos en unos segunditos. Que así es, ¿verdad? Los videos son mágicos, se van rapidito para el otro lado. Así que bien, así. En lo que en la parte de la V no hay miedo, porque ahí cada punto lleva su piñita. Pero sí, al momento de hacer este aumento, que no se nos olvide que es un punto, sino que dos puntos en esa dirección. ¿Ven? Tenemos este, volvemos y hacemos dos, y así vamos creciendo. Así que continuamos hasta llegar ahora a la sisa. Entonces, espero haya quedado claro, que nos vemos en un momentito. Bueno, aquí estoy finalizando la número 12 y ya me la medí con los ojitos y la sisa y me gusta cómo me queda y nos estaría quedando así. Estoy en la número 12 y vamos a unir en donde estamos en los aumentos finales con los aumentos de inicio. Los aumentos de inicio y los aumentos de final. Y vean que ya comienza o está prácticamente pegando. Pero voy a hacer una más de aumento y queda totalmente unida. Y aquí tenemos una talla. Vamos a bajar un poquito el hombro aquí. Aquí tenemos una talla mediana, 18.5. Talla grande, le agrega dos más. Extra grande, agrega un poquito más. De cuello estamos muy bien. De manguitas, y eso que le voy a agregar un poquito más, o sea, una vuelta más, 3 centímetros más o menos más. De manguitas estamos teniendo allá 30 centímetros de contorno, pero les voy a agregar más. Ya después se las vuelvo a medir. ¿Ok? Así que estamos en talla mediana, más o 2 menos talla pequeña. Cuellito grande, le va a quedar un poquito más grande. Así que bueno, si la quieren cuello más pequeño, estas partes son menores, la espalda también. Estoy en la número 12 y vamos para la número 13, que voy a unir ya las sisas. Vamos a unir las sisas en la número 13. Van a ver qué facilito. Ojitos. Simplemente estos ojitos que estoy haciendo aquí, vamos a hacerlos en la sisa. Así que nos vamos a ver en la marquita rosa. Bueno, aquí estoy entonces en la 13 y vamos a regalar una V. Aquí se puede ver la línea donde vamos, una V para el frente y una V para el brazo, para no haber complicaciones y esto que le regalamos y eso. Pero si dices, es que yo quiero un poquito más para el busto, entonces hacemos esto mismo en este otro, en la siguiente V. Lo regalamos allá un poquitín, pero en este caso aquí vamos a hacer ya ojitos. ¿Cuántos ojitos? Según el tamaño de la manga que queramos, ¿verdad? O lo necesitamos o nuestro gusto, así. Yo le voy a hacer aquí 3 ojitos
Estos quedan ya para el futuro hacer cajitas. Casitas. Estas de abajo. Entonces vamos a dejar aquí 3. Y llevamos un punto alto en el futuro, un punto alto, un punto alto. Y ahora vamos a la próxima esquina. Aquí no tenemos la marquita azul, que esto sería la boca manga. Ya unimos. Igualmente vamos a dejar una V dentro del brazo y vamos a la otra, que sería para la espalda. O sea, una cada una de cada lado. Como les dije, pueden jugar con esa parte, decir, bueno, no, quiero las mangas más pequeñitas, me hago acá, y la espalda más amplia. Bueno, entonces así. Ven qué fácil, ella es muy amable. Es una puntadita súper, súper versátil. Ya van a ver en el vestido blanco, qué bonito, cómo nos vamos ajustando para aumentos y todo. Bueno, entonces voy en cada punto igualmente aquí, 3 ojitos. Bueno, nos vemos aquí en la marca rosa en un momentito. Bueno, aquí hago toda la parte de la espalda y vamos a volver a repetir lo mismo. Vamos a dejar una V para la espalda de cada lado. Que decidimos dejar de un lado, también lo dejamos del otro lado. Así que aquí tenemos las 2 Vs. ¿Bien? Vamos a dejar esta para la espalda y la otra para el brazo derecho. Y volvemos a hacer aquí 3 ojitos. Terminamos los 3 ojitos, unimos y nos vamos y nos la ponemos con las 2 bocamangas ya así, para saber si nos sentimos bien, si ocupamos una más o quitarle o así. ¿Ven? Volvemos y hacemos lo mismo aquí. Vamos a este lado y regalamos uno a cada uno. Este queda la manga y este para el otro lado. Y ahí va a ser un punto alto. 1, 2, 3. ¿Vieron qué facilito? Súper fácil, unimos las mangas. No hay cosido, no hay nada de eso. Ya tenemos un bolerito, un suéter. Voy a medirles el busto para que no se me olvide, ya con los ojitos y así, sin mucho estirarlo ni nada. Tenemos allá casi así sin estirarlo. Digamos que 50, unas rayitas menos, 100 de contorno, sin incluir el aumento que tenemos que hacer aquí. Estamos muy bien para las que tienen un contorno de busto por ahí de 95, 100 centímetros, estamos bien. Así que vamos a continuar y vamos a hacer también el último aumento en la parte final. Bueno, aquí le llego al final de la 13, igualmente este punto se hacen aquí 2. Todavía tenemos que respetar los aumentos que llevo ahí. Bueno, este V que he hecho, 1, 2, en la tercera hacemos este último puntito. Es que yo quiero hacerle un poquito más al cuello. Bueno, le hace un poquito más de aumentos. Aquí ya lo vamos a llevar parejito. 1, 2, 3 y 1, 2 de separación. Y no hacemos ya el aumento. Ya no. Vamos hasta aquí. Ya lo vamos a llevar parejito. El tejido. Eso es todo. Ya no más aumentos. Ya tenemos bastante para el busto. Aquí llegamos entonces para los ojitos. Y vamos a seguir el punto de casita nada más ahí. El mismo. 1, 2. 1, 2.
En el medio de cada ojito hacemos un punto alto y ya llegamos de este lado y hacemos aquí lo mismo y seguimos así. Esto es todo. Entonces llegamos hasta el final y no hacemos aumento. Igualmente, solo un punto. Bueno, nos vemos aquí un momentito. Y ya comenzamos las piñitas, también una en cada punto. Bueno, ya hemos hecho todas las casitas, aquí las mismas tres del otro lado. Y aquí ya no aumentos. Una, dos, igual que el inicio. Un, dos, tres. Volteamos el tejido. Solo hacemos una. Y ya no vamos al mismo porque sería ya, ¿verdad? También creciendo. Entonces vamos a la siguiente y a cada uno de los puntos que están abajo hacemos lo mismo. Ya estamos listos para ir hasta abajo y terminamos en esta vuelta. Así se va a quedar porque no le voy a hacer borde. Vamos a quedar en una vuelta como esta que queda bonito al final. Así que bueno, tejemos y tejemos el largo deseado. Por la cintura, que abajo de la cintura, como deseen. ¿Ven? Bueno, entonces vamos así hasta el largo deseado y venimos con las manguitas en un momento. Pues aquí las 13, ¿verdad? Que cerré aquí la sisa. Después de ahí, 30 centímetros. O un total de 37 vueltas. 37 vueltas desde aquí arriba, la primera, hasta acá. Y quedamos en esta que voy cerrando con los ojitos. Igual a 50 centímetros. 50 centímetros de largo. Y vamos a hacer un bordecito interesante, bonito, en un solo. Estoy buscando el ganchito, vea. Estoy buscando el ganchito y está pegado. Bueno, así es la cosa. Vamos a hacer así. Este bordecito se va a hacer de una vez en una hilera. Luego es cuando lo volteamos y ponemos, bueno, ponemos ahí todas las guaperas. Así que ven, aquí yo voy a dejar un borde de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Es bastante. Es bastante. Ver, porque pueda que lo estén tejiendo con hilito delgado. 9 centímetros. 15 cadenas. 9 centímetros. Y ahora vamos a ver qué bonito y qué fácil. Aquí les voy a explicar de una vez. En este punto de piñita vamos a hacer 3 veces lo mismo. 3 puntos. Y en el punto de cadena, que nos está quedando de este lado, cada una, vamos a hacer 2 veces. 3 veces, 2 veces. Y lo mismo del otro lado para que no quede más grande ni nada de eso. ¿Ok? Aquí en la cadenita número 15 no hacemos nada. Vamos a la número 14 y tomamos 2 hebritas. ¿Cómo rellenarlo? Como rellenar la cadenita. Sacamos y dejamos. Vamos a la siguiente. Sacamos lo mismo. Lo mismo. Es un bordecito que nos va quedando de una vez y no queremos estas hebritas ni nada de eso. Nos va quedando muy bonito. En una sola terminamos todo eso. Cuello, borde del frente y borde de la parte de atrás. Y vamos con las mangas en un momentito que va a ser muy rápido. Lo de las mangas es muy rápido. Nada más que va a ser punto cerrado. ¿Sí?
No va a ser en hilera, sino que en vueltas. Bueno, aquí llegamos a la última cadenita. ¿Ven? A la última, igualmente tomamos 2 hebras y así nos queda todo esto. Vamos a contarlo, vamos a tener todas esas paciencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 eslaboncitos tenemos ahí. Y ahora vamos a tomar nada más un punto alto del punto de piñita. Vamos a tomar un punto alto, el que se queda ahí más despejado. ¿Ven? Vamos. Vamos a tomar el punto alto y traemos el hilo. ¿Sí? Los pongo centrado y en la parte de arriba que los subtítulos no le molesten. Volvemos a lazar el hilo y sacamos una vez, 2 hebras, 2 y 2 y 2 y 2. Todo hasta arriba. ¿Eh? Bellísimo. No hacemos cadenita, no más cadenita. Ve, nos queda así. Todos estos, cada uno de ellos los vamos a utilizar. Y aquí en el fondo podemos observar que nos quedan como unas cadenitas. Si no fuesen esos ojales, esos pedacitos aquí, esos lacitos, nos queda de nuevo cadenitas. Entonces, pasamos el hilo y vamos no a la primera eslabón, no. Vamos al segundo. En el segundo atravesamos también la cadenita del otro lado. Y volvemos a repetir lo mismo. Vamos al siguiente y volvemos a repetir lo mismo. Una y otra vez. Así. 3 hebritas vienen ahí, ¿ve? 3 hebritas. Antes lo había hecho y el micrófono se apagó. Y tuve que volverlo a repetir ya todos los 4 minutos que di explicando. Y uno se frustra y piensa después, bueno, no lo hago, hay que cargarlo. Y todas esas cosas que pasan por aquí de este lado. Este lo tenemos, vamos al siguiente. A cada uno. Este quedó como muy unido, entonces no vamos a ver. Este es, ajá, este. Lo volvemos a repetir. Es que es 1. Podemos tomar 2. Cada uno. Todo. Hasta aquí el último. Igualmente 3 hebras. Este de aquí es el último. Igualmente hasta el fondo. Esta parte 3 hebras. Y ahora volvemos al punto alto del punto de piñita por la segunda vez. 3 veces. Vamos a hacer lo mismo en cada piñita. Y en el punto de cadena 2 veces. Y volvemos a repetir lo mismo. No utilizamos el primero, este no. Vamos al segundo, tomamos esta hebra y como esa cadenita que queda ahí. ¿Ven? Y de nuevo, una vez, 2, todo hasta abajo. O si tienen la paciencia de hacer 15 vueltas para dejar el mismo borde. 15 vueltas de punto bajo. Y aquí el último. El último en el punto de piñita, porque voy a dejar nada más 3. Sacamos de nuevo.
Entonces, otra vez. Nos vuelve a quedar como esto, como si fuese la cadena y no este. Vamos al segundo. Y otra vez. Aquí llegamos al último punto. Y sin hacer mucho, vamos aquí. O sea, sin hacer ya nada, aquí tenemos 3. El punto de cadena hacemos 2. Y lo mismo. Mismo. Aquí por la cámara y todos me están quedando algunos muy sueltos y los voy a volver a soltar, los voy a volver a hacer. Pero tratar de dejarlos como un poquito apretaditos, pero tampoco tanto que no quede como cartoncillo. ¿Ven? Y volvemos otra vez a agarrar lo mismo. ¿Ok? Así. Llegamos al último punto, igual. Empezamos 3 hebritas. Sostenemos aquí, o si quieren, pues no necesita, pero yo sostengo y voy aquí el punto de cadena y hacemos de nuevo lo mismo. Ya aquí hemos dejado 2 puntos. Vean qué bonito que queda por detrás. ¿Ve? Vean qué bonito que nos queda aquí por detrás. Precioso, precioso. ¿Lo quieren dejar más ancho? Bueno, es que hay que calcular también la mano un poco porque nos puede quedar incómodo. Pero este ancho está muy bonito. Vean qué belleza. Así. Bueno, vean qué parejito que se ve, qué bonito que se ve ya. Está bien bonito. Bueno, aquí les tengo ya el bordecito terminado y me encanta cómo se ve. ¿Ok? Bueno, aquí está la marquita en donde termina como el piquito, la última V que hacemos ya después recto. Y en ese ojito, bueno, en ese espacio, no ojito, en ese espacio, he puesto 4 veces. En este espacio, para que me haga bien la curvita, 4 veces vuelvo a regresar ahí. ¿Ok? Avanzamos así. Aquí paso normal, que sería aquí el inicio de la prenda. Aquí tenemos las divisiones de la espalda y no vine porque, bueno, vamos a ver si me comprenden, porque yo creo que sí. Aquí recuerde que teníamos 14 ojitos, exactamente en el centro, y se ve como que más reducido aquí, ¿ven? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hice nada más 2 veces. O sea, en el ojito número 6 hice nada más 2 veces. Aquí. Todos los demás, 3, 3, 3. Lo mismo que en la parte de abajo. 3 puntos cerrados juntos, aquí 3 veces este punto alargado, ¿ven? Entonces, y en el centro no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Bueno, porque si no nos quedaría como una bolsita. Y en el número 7 solamente hice 1. Solamente hice 1. Paso del otro lado, que ya sería la otra mitad de la espalda. Igual en el número 8, solo 1. En el número 9, 2. Así que bueno, aquí tenemos de este lado, tenemos en el 7, 1 y en el 6, 2. Del otro lado, que sería la otra mitad, igual, para que nos quede parejo, ¿verdad? Entonces sería en el 8, o si contamos de acá, en el 7 también 1 y en el 6, 2 veces, para que me quede un poquito reducido. Y igualmente lo llevamos en esta parte, en la última V, igual hago 4 puntos para que me dé la curvita. Y terminamos este punto y se ve muy bonito, muy bonito. Me falta uno más.
en esos estamos poniendo 3 puntos, igual que en el inicio, entonces uno más. Entonces les recuerdo, el primero no se utiliza, vamos en el segundo y tomamos ese espacio que hay ahí como una cadenita, tomamos 2, o sea, nos quedan aquí 3 hebritas más la del tejido y pasamos todo, cada uno hasta abajo. Ya venimos con las mangas en un ratito. Aquí llegamos al último punto, que no se olvide porque se puede cambiar, se hace más pequeño, y el último puntito aquí, ya este sería el puntito que va para allá, así que aquí tenemos el último y lo voy a tratar de hacer ajustadito, que es la última que terminamos aquí. Para que me quede más apretadito, y aquí terminamos. Si ustedes quieren ese punto deslizado y terminar aquí, está bien también, pero aquí vamos a terminar y ocultar el hilo por estas partecitas y vamos con las manguitas. Bien, así nos ha quedado, nos queda como una bufanda preciosa, y por acá la parte de atrás queda así, queda como el toquecito del punto elástico, muy bonito. Bueno, las manguitas van a ser muy fácil, o si lo quieren como chalequito, ya lo tenemos prácticamente listo. Le podemos hacer un bordecito porque aquí quedamos con punto de cajita. ¿Ve? Entonces le podemos dar una vueltita más, nada más. Así que, como tenemos ahí el punto de cajita, tenemos que ya ir con, aquí tenemos una V, por cierto, tenemos que ir ya haciendo de nuevo este punto. A mí me gusta venir aquí como por la mitad, no como por la mitad, por la mitad. Aquí tenemos esta cajita, aquí lo vamos a poner porque exactamente en la mitad no se puede. Vamos a ponerlo aquí en un puntito y de una vez vamos a hacer este punto de piñita. Ya casi se los limpio ahí. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Aquí, en este punto me quedaría así. Entonces vamos a meternos por aquí. Y vamos a hacer el mismo trabajito del borde en las mangas, que va a quedar precioso. Precioso. Fácil, este punto es muy fácil. Ya, aquí estamos en cada cajita. En cada cajita vamos a hacer un punto. Estas son las V's que me habían quedado para el lado de la manga, ¿recuerdan? Así que vamos a hacerlo también. Vamos a ocupar cada punto que no me quede extraña. Ese punto ahí, extraño. De todas maneras vamos a reducir las manguitas cuando hacemos el puño en el mismo punto que hemos hecho en el borde del frente. Aquí terminamos con el último de esta parte.
Y termino con el último, que no se olvide ese detallito para cerrar, porque estamos ahora de forma envueltas, ¿verdad? Estamos envueltas. 1, 2 en el tercero, punto deslizado, deslizamos un poquito más como para no usar exactamente el último y hacemos aquí 1, 2, 3 cadenitas que hace un punto alto más 2 cadenitas de separación de entre un punto y el otro. 1, 2, aquí damos la vueltita y tenemos este 1, 2 en el tercero, hacemos el punto deslizado, 1, 2, 3 y en el mismo punto el punto de piñita. Vean qué fácil. Y otra vez en las mangas es mucho más rápido, damos la vueltita. Esto es, ¿ok? Si es como chalequito, entonces lo dejamos en esta, en la parte donde terminamos, igual que aquí, en la parte de abajo. Bueno, aquí he tejido 25 vueltas igual a 34 centímetros. Y vamos a reducir un poquito si lo hacemos en esta parte más delgadita. Aplicamos esto mismo, y si no, un poquito menos, y lo dejamos aquí como 3/4, un poquito más arriba. Así que aquí tengo 25 vueltas. No dije algo muy importante porque lo olvidé, pero bueno, gracias a Dios que quedó bien, porque vamos a hacer el puño abierto, ¿verdad? La parte del puño abierto. Y bueno, yo quiero que me quede de ladito, no quiero que me quede ni centrado ni acá el cierre, sino como que un poquito más en la parte de atrás. Por coincidencia, no porque yo lo pensé, quedó bien. Entonces, recuerde que tenemos 3 ojitos que hicimos en la parte de abajo. Entonces, en la parte de la espalda, el primero. Ya marqué el otro, que no se me olvide, que quede igual. Tenemos aquí 1, 2, 3. En la parte de la espalda, el primero. En este. Para que el cierre me quede bien en este lado. ¿Ok? Para que las que están comenzando a hacer la manguita, yo les dije en cualquier lado, pues no es en cualquier lado. Si lo vamos a hacer abierto, y ahí disculpas. Así que bueno, vamos a hacer una reducción, que ya hice la prueba y está comprobada. Entonces vamos a hacer una reducción facilísima. Entonces es más rápido hacer que explicar. Así que bueno, vamos a hacerlo porque también algunas no me entienden el idioma. Vamos a hacerlo así. Aquí hemos cerrado y estoy en esta vuelta. Si no quiere hacer el puño reducido, aquí lo tenemos terminado. Queda muy bonito, queda un acampanado precioso para los que lo quieren campana, y las que no. Aquí vamos a ver un momentito, entonces vamos a subir aquí 1, 2 y 3. Deberían de ser 2, ¿verdad? De separación, pero en este caso solamente voy a dejar una. Vamos aquí y hacemos el punto de cajita, pero con una cadena, nada más. Esto reduce bastante, y luego comenzamos el punto que vamos a llevar. Aquí damos la vuelta entonces y una cadenita, y buscamos la cadenita número 3, 1, 2 en la tercera, dejando una nada más. Hacemos un deslizado y aquí comenzamos ya el punto. Igualmente que el borde, decisión. Si lo quieren amplio, más delgadito. No hay límite de cadenas, no es que tiene que decir ni hay múltiplos ni nada. Simplemente es decidir qué tan ancho lo quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 10 cadenitas. 6 centímetros de ancho. 6 centímetros de ancho, para tomar ese detalle también en cuenta, para que si lo quieren hacer manga larga no quede tan largo, aunque
se hace para atrás y queda un bombacho bonito. Entonces, pero bueno, tomar en cuenta ahí 6 centímetros. Esto es lo que vamos a hacer de borde. Y vamos a aplicar lo mismo. Menos que bueno, ya vamos ahí. Vamos entonces, no en la primera, sino que en la que sigue. Otra vez. Es muy bonito el punto. Muy delicado. Se ve precioso. Estoy mirando si el micrófono está encendido porque a veces me deja hablando en el aire, solita. Bueno, vamos a ir en el medio y vamos a hacer un punto en cada uno. Uno. Les repito, si lo van a hacer tipo 3/4 en la parte aquí más gruesita, hacemos un poquito más de cuando en cuando para que no quede tan corto. ¿Ok? Entonces, otra vez, lo mismo. Y al final hacemos el borde para los ojales. Llegamos al último punto y pasamos a la siguiente cajita. No a la siguiente cajita y nos va a quedar bien. Ya hice la prueba en punto bajo. ¿Ven? Uno a cada uno y damos la vuelta que nos vemos en un momento. Bueno, aquí ya le he dado toda la vuelta y me encanta, me encanta. Y recuerden que el tejido estira un poquito y todo eso, pero aquí, para que me quedara como el puño un poquito más cómodo, puse dos puntos alargados en cada uno, en los últimos dos. Si lo dije, la repito, si lo van a hacer en la parte más gruesita, pueden hacer, por ejemplo, dos, solo uno, en el tercero hacen dos y así les va a quedar un poquito más grueso. Así que bueno, vamos a hacer los ojales. Un detalle muy importante, este es el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo terminamos con ojales. En la manga derecha comenzamos con ojales. Así que vamos a ir ahí en un momentito. Aquí solo hacemos una cadenita y bien suelta, porque no quiero que me cueste entrar a la hora del regreso. Así que aquí vamos a hacer punto bajo en cada uno de esos espacios. En cada uno de estos espacios vamos a tener aquí lo mismo, 10 puntos. Por ahora no estoy haciendo ojales, simplemente una hilera de punto bajo y para que me quede más planito, vamos a este espacio que está aquí con un último punto bajo. Una cadenita, damos la vuelta, vamos a hacer aquí un punto bajo, dos, dos cadenitas, un, dos en el tercero, punto bajo, número 4 y el número 5, un 2, un 2 en el casi último, un punto bajo y en el puntito de cadena que aquí supuestamente lo dejé holgadito y todavía está apretadillo, ¿ve? Ahí pasamos, sí, sí, con un punto bajo. Una cadenita, volvemos a voltear y ahora simplemente a rellenarlos. Este punto, un punto bajo, en el ojal 2 puntos, 1, 2 y ahora en cada punto un punto bajo. Es todo. En el ojal 2 puntos. Y aquí terminamos. Por menos que uno quiera
la cadenita no quede tan apretada, me quedó al dar la vuelta muy rápido, me quedó ajustadita. Paso hasta esa pancilla y lo sacamos más fácil. Terminamos con un deslizado, cortamos, sacamos y eso lo ocultamos después. ¿Okay? El ojal va del lado de adentro, de este lado. El botón lo tenemos del lado derecho, si se le puede decir, de este lado los botones y el ojal de este lado. Así que el otro lado lo tenemos que comenzar con ojales rapidito, rapidito, porque a veces es más rápido explicar. A ver, este es el derecho. A veces es más fácil hacer el video que explicar, ¿ok? Entonces, aquí, de este lado, ya sabe. Vamos con la otra manguita. Ya sabemos que vamos aquí. Un 2 en en la parte de atrás para que me quede igual. Entonces vamos igual. Es para recordar esta parte. Bueno, vean qué bonito que se ve. Ya tiene los botones y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Como les indiqué, aquí el último lo hicimos con ojales y aquí pues lo inicié normal y tenemos que venir del otro lado a hacer los ojales porque del inicio como lo pensé hacer no salió, no se veía bien, así que lo vamos a hacer así. Aquí termino la última vuelta, hacemos la misma cantidad que el otro lado, hay unos dos de ellos que tienen dos, ¿ok? Bueno, en mi caso, así que vamos a hacer algo fácil, vamos a hacer punto bajo, simplemente para ir del otro lado, para que queden iguales, se vean lindos, limpios. Y por supuesto ese lado para que sea fácil de abrir y cerrar los botoncitos ahí. Aquí llegamos en esta partecita y voy a hacer un puntito bajo aquí. Vamos a pasar por aquí para no estirar el hilo ni nada de eso. Y ahora llegamos del otro lado en donde vamos a comenzar a hacer los ojales. Tratar de tomar, sí. Bueno, aquí nos queda nada más una hebra, un punto en cada uno que nos queda ahí hasta arriba. Ya casi estamos terminando, ya casi la voy a modelar para que la vean qué bonita que se ve. Bueno, aquí llegamos al último puntito. A veces queda como un poquito ajustado, pero tenemos que buscarlo y sacarlo. Una cadenita, un punto que se ve así como, no se ve así, en el mismo punto. Dos, así lo hice en el otro, así lo vamos a hacer entonces. Una, dos cadenitas, un, dos en el tercero. Estoy tejiendo apretado y a veces es porque está uno filmando el video y está un poco tenso, pero no debería. Uno, dos, un, dos en el tercero, punto, y vamos a entrar en este nada más uno para que queden dos, un espacio pequeñito ahí, una cadenita y volvemos a rellenar. Dos puntos, este los rellenamos. Cada uno lo rellenamos y en este dos cadenas, dos puntos.
Y este último chiquitín, punto deslizado. Ponemos los botones y estamos listos. Las marquitas, limpiar todo. Esto normalmente lo tejo hacia atrás con un ganchito bien pequeñito y ocultamos eso, ¿ok? Bueno, voy a poner los botones aquí. Esto es por esta salida de aquí que tenemos. Es que no inicié lo intenté iniciar y no salió, pues no. Esta salida, este poquito que se nos sale aquí, este poquito es el que no. Entonces, así está bien. Simplemente nos vamos del otro lado. Ahora ponemos los botones y estamos listos. Muy bien, ¿cómo me les fue con esta belleza? Ya puse los botoncitos de los dos lados y me encantan. Pueden poner los botones tejidos, pueden poner los botones del mismo tono. Yo tenía estos, son dorados y van con todo. Está bien, pero ustedes eligen qué tipo de botones ponen. Un brochecito por aquí, que se vería muy bonito también. Depende de lo que llevamos por dentro y si no, pues con jeans así sueltito se ve bonito. Ahí se los modelo para que lo vean. Qué bonito que queda, qué puesto es diferente que aquí. Así que mis amores, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y espero verlos en la próxima con un tutorial de un blazer, no, una blusa muy bonita, ya lo verán, y después un vestido, probablemente una falda. Así que bueno, mis amores, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao.